Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la presentación del libro Navieras, Hombres y Barcos, la historia desconocida de las navieras españolas del siglo XX, del que es coordinador y autor el director de la Academia, excelentísimo señor don Carlos Fernández Carceller, y autores los académicos de número, don Juan Díaz Cano, don Florentino Antón Reglero y don Emilio Fernández Sánchez. Excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras, sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Carlos Fernández Carceller. Buenas tardes a todos. Bueno, no voy a hacer un spoiler del propio libro que creo, porque si no, no se vendería ni lo llevaríais a vuestra casa. Luego, entonces, lo que voy a hacer es centrarme en algunas cosas de las más representativas y así os abre un poquito el apetito para que realmente luego cojáis el libro y lo degustéis. Para malentendidos, yo lo único que he escrito del libro es la parte relativa a Marfret. Las otras partes se las han escrito los otros autores anteriormente mencionados para evitar equívocos. Y aquí pues nos iremos centrando en lo que creo que ha sido un acierto casi un poquito por coincidencia, es que cada uno de los que hemos escrito una parte, sin haberlo preparado, hemos dado enfoques bastante diferentes a lo que es la narración de los avatares de una empresa, ¿no? Unos más en el día a día, otros más desde el punto de vista estrictamente mercantes, otros, como es mi caso, un poco más desde el punto de vista empresariales y con algunos hitos pues los más fundamentales o interesantes que reseñar. Y entonces, bueno, pues ya más sin nada, pues empezamos con Fletamentos Marítimos. ¿Cuándo nace Fletamentos Marítimos? Nace en 1957 y nace comprando un barco que es el que se bautiza como Claudio Sabadell, pero que en el fondo era una corbeta de la US Navy, del almirantazgo británico, que había participado en la Segunda Guerra Mundial y, de hecho, en su haber constaba el haber hundido dos submarinos, el Luke 561 y el Luke 559, me parece que recordar, que eran uno en la zona de Irlanda y otro tal cual, es decir, era un buque que anteriormente había sido un buque de guerra que se transforma y después lo compra la naviera en 1957, lo bautiza con el nombre de Claudio Sabadell y empieza las andaduras de la empresa. En 1966 hay un cambio radical en el sentido de que se nombra presidente a Javier Cremas de Adaro, mi padre, y empieza una época muy fuerte de expansión, es decir, se sigue con el Claudio Sabadell, pero lo que se empieza es una tarea de construcción de grandes petroleros. El primer gran petrolero que se bota, que es el mayor de España en ese momento, es el Ceuta, 98.000 toneladas, 260 metros de eslora, un motor Sulzer 9RD de 20.000 caballos. Curioso, vamos, aunque sea una pequeña digresión que me vence mi vocación de ingeniero, tenía un motor Sulzer de barrido por flujo, en vez de tenerlo por válvulas, ¿no? No me voy a meter ahí en la diferencia entre el barrido por flujo y el barrido por válvulas porque empezaría por aburrir por lo menos a la mitad de la audiencia, pero bueno, era un diseño interesante. Y aquí lo tenemos saliendo precisamente de Astano, que es donde se construye, pues por una ría que yo creo que todos los aquí presentes conocéis, que es la del Ferrol saliendo. Esta es una foto de la propia botadura. Y después inmediatamente empieza un crecimiento muy grande y este es el buque tanque Málaga, de nuevo el mayor de España, 151.000 toneladas, se construye en astilleros de Cádiz. Yo creo que es interesante que, aunque todos los que estáis ya metidos aquí, estáis metidos mucho en el mundo naval y no os llame la atención, pero sí que es bueno que nos fijemos estas personas de aquí. Estas son personas, como para que veamos un poquito la perspectiva de que parecen enanitos al lado del volumen de este barco, que, ojo, era de 150.000 toneladas, es decir, después se construirían muchísimo mayores que este, pero ya en un 150.000 toneladas llama poderosamente la atención lo gigantesco del tamaño de los barcos, ¿no? Aquí es el mismo buque, el Málaga, navegando, que va a caber que para los que nos gusta la mar, pues esta foto pues
irradia belleza del barco, que para orgullo de los ingenieros navales, belleza del barco cruzando la mar, pues son fotos pues muy gratificadoras. Y diríamos, antes de entrarnos en todo ello y en por qué construir y por qué seguir construyendo, yo creo que hay que entrar un poquito en la filosofía de la economía en que se encuentra España en aquel momento. En España en ese momento estamos en unos crecimientos económicos brutales. Yo creo que he cogido aquí las etapas de mayor expansión, ojo, no otras, que entonces la diferencia sería todavía mucho mayor. Pero fíjate tú que y he cogido tres épocas. Uno con el 4,38, estamos hablando de crecimientos de PIB, otra con una media del 4,02, la etapa del 85 al 92, que hay un crecimiento también importante, y otra, la última, en que todo el mundo dice, oye, pues fue una buena época, esta coincide con el final del primer gobierno socialista. Lo digo porque luego aquí todo el mundo contamina las cosas con ideologías, y yo es que me rebaté. Aquí hay que ver, veamos números y números económicos. Y los números económicos con que en esta época, gobierne quien gobierne, hay un buen crecimiento. Y en esta época, el último, que coincide básicamente con el mandato de Aznar, también hay uno bueno. Pero es que palidecen tremendamente al lado del que hay en el 60-73, que prácticamente es un 60-70 por encima por ciento. En cuanto al PIB per cápita, pues estamos en lo mismo, es que prácticamente estamos doblándolo en este periodo. ¿Qué quiero decir con todo ello? Pues lo que quiero decir es ni más ni menos que hay un crecimiento espectacular de todo. Y en ese crecimiento espectacular de todo, pues, ¿qué quiere decir? Que hacen falta grandísimas fuentes de energía. Fuentes de energía que básicamente en ese momento España, carente de petróleo, prácticamente con una producción de hulla y de lignito insignificante ya en aquellos momentos o en nivel totalmente decreciente, tenía que venir por la importación de petróleo. Esa importación estaba generando en ese momento un déficit importante en la balanza de fletes. Es decir, no solamente había que importar petróleo, sino que había que pagar y que salieran divisas al extranjero en cantidades importantes. Bueno, pues ese crecimiento es el que, de alguna manera, aquí hay todavía... Esto es importante verlo también, porque es bueno también compararlo, decir, hombre, es que en España creció, pero ¿y cómo crecieron los otros? Interesante, porque luego vamos a entrar en otro en que me haré una pequeña digresión sobre el tema que nos ocupa para dar mi punto de vista sobre alguna cosilla. Es decir, aquí de nuevo tenemos un crecimiento, y aquí per cápita, ojo, es mucho más importante es mucho más importante porque esto es realmente el nivel de economía que a cada uno le toca. ¿Y qué vemos? Pues efectivamente vemos que es cierto que en ese periodo del 70 al 70 hay un crecimiento muy alto en toda Europa, incidiremos en la siguiente diapositiva en ello. Tenemos Francia con un crecimiento del 57%, básicamente estamos coincidiendo pues, con la época de Gaulle, llega al 58-59 y prácticamente instaura la Quinta República, fenece la Cuarta República y prácticamente él está hasta el 69 cuando hace el famoso el plebiscito administrativo, y ese es crecimiento brutal también, Italia crecimiento brutal también y Portugal también crecimiento brutal, pero inferior en cualquier caso al crecimiento que se tiene en España, que es del 98%. Y ya metido en esto, la verdad es que ya me entretuve y ya encontré esta es que nos explica muchas cosas de lo que ocurre hoy día. Nos ocurren muchas cosas. ¿Por qué vemos también? De nuevo, vemos unos crecimientos que me he quedado en el 2013, pero si hubiera ido hasta el 2019, que en Francia lo hice, es todavía más ilustrativo. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a fijar, reconozco que ahora me estoy yendo un poquito por las ramas, pero es que me gusta, es que no puedo, me vence. Es que no solamente por la importancia del 6,3 en este periodo, comparado con otro, pero comparémoslo también, no solamente en España, sino en otros países en lo que ocurre después. Porque, claro, es que tenemos una época, por ejemplo, a partir del 2007, en que lo que hay son crecimientos negativos. Dice, hombre, es que me está usted metiendo el 2007, que es la gran recesión. Vale, hubiera podido seguir hasta el 2019, pero lo tenía ya hecho, como esto
Este libro ha salido gracias a que Juan Díaz Cano se ha empeñado y ya ha demostrado todo su empeño y su capacidad de perseverancia, y al final ha salido, muchas de las cosas que tenía preparadas pues han ido quedando un poquito desfasadas. Pero fijémonos en el año anterior. Aquí hay unos crecimientos que prácticamente en toda Europa son ridículos. Claro, esto es muy interesante, porque en este periodo, que tal como veíamos antes, el crecimiento es muy alto. ¿Qué quiere decir eso? Que el señor que en 1960 tenía un Citroën 2 caballos en Francia, simplemente entre lo que subía la economía y lo que él podía ir progresando en su propia empresa, resulta que al final, tan solo en esos 15 años después, resulta que ese señor ya no tenía un 2 caballos. Ese señor tenía ya un Peugeot 405 y probablemente además tenía un apartamentito en los Alpes y probablemente también una cosita en alguna costa, sea en la de Bretaña o en la costa mediterránea. Es decir, iba progresando simplemente por lo que subía, diríamos, la marea de la mejora económica que tenían. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que mejora la economía y de lo que mejora uno dentro de esa empresa. Pero es que hay mucha gente que no tiene recorrido dentro de la empresa. El que es conductor de autobús va a seguir siendo conductor de autobús toda la vida. Entonces, ¿qué va a subir? Ese señor va a subir lo que suba esto. Es decir, y resulta, en otra conferencia que tenía que dar, lo miré para Francia. Y en Francia era llamativo. Si cogíamos del año 1999 a 2019, y me quedaba en 2019 para evitar el efecto de la pandemia, en términos de euros constantes, la subida era prácticamente nula, del 18%. Esos mismos 20 años cogidos del año 60 al 80 era del 230% en francos constantes. Es decir, que ese señor en Francia, lo que he dicho antes, iba subiendo como nuestro. Y el de ahora, ¿por qué surgen los movimientos populistas? Pues porque es que ese señor no crece nada. Es que ese señor que empezó con hoy no sería un 2 caballos, sería no sé lo que sería, pues va a seguir con ese coche toda la vida y sin apartamento en ninguna parte y nada. Porque no se crece. ¿Y por qué no se crece? Lo dejamos para otra conferencia, pero evidentemente todas las políticas autolesivas que sigue Europa... Bueno, pues en esta época justo en toda Europa, en el año 60 al 75, sucede lo contrario, en España especialmente, pero también, como lo podemos ver, surge en Europa. Es decir, hay un gran desarrollismo, hay una gran necesidad de fuentes de energía, y ahí es el hueco que ve Marfret de decir, si hay un déficit, si hay un gran crecimiento económico en toda Europa y en España también, yo me dedico a construir grandes petroleros que de alguna manera suplan y disminuyan ese déficit en la balanza de fletes. Este es la botadura del Melilla, el siguiente también de nuevo más grande de España, 160.000 toneladas, también botado en Astano, aquí lo vemos saliendo por la ría de Ferrol. Y este es un tema interesante porque este es el astillero de Puerto Real. Aquí se construyen dos de nuestros petroleros, el Gibraltar y el Aragón. Veamos cómo está. Es que esto es importante para ver, en un momento en que lloramos, y con razón, y nos quejamos, y poco, de la falta de industria naval, entre otras, pues veamos lo que había aquí. Veamos lo que había aquí. ¿Qué había aquí? Aquí había nada. Esto era un barrizal. Y aquí había nada. Esto era un barrizal. ¿Y eso que se ve ahí qué es? La quilla del Gibraltar, el barco que estaban construyendo. Es decir, ojo al parche. Esta foto es que es histórica. Es histórica porque es que esto era como estaba Puerto Real cuando se empieza. Y se empieza prácticamente como quien dice, ¡boom!, poniendo una quilla y tirando para adelante con todo alrededor hecho un este. Y claro, unos meses después, ¿qué hay? Hay esto. Hay un barco terminándose, que es efectivamente el Gibraltar, pero fijémonos en los alrededor que estaban llenos de barro. Es decir, bueno, aquí hay un montón de ingenieros navales que lo que les estoy contando es como si hablara Noé de Lluvias, porque lo saben mejor que yo, porque muchos de ellos vivieron en directo lo que es este desarrollo y esta maravilla que fue el desarrollo económico de España, industrial y en concreto naval y marítimo de aquellos años, ¿no? Pues aquí lo tenemos. Y bueno, pues efectivamente, hoy nos parece pues, un puente grúa llevando una infraestructura. Hoy nos parece como andar por esto, pero no lo era en los años 50 en España. Sí lo es
en el año 60 en España. Es decir, esto es el desarrollo que se va consiguiendo y que nos hará una potencia naval e industrial, pues evidentemente muy fuerte. Este es precisamente el Gibraltar, imponen sus 380, 390 metros de eslora. Este es el Barcelona, muy guay, siempre me ha encantado este barco, esta proa afilada, bonita. O sea, los barcos además no tienen por qué ser feos, pueden ser muy bonitos y de hecho hay auténticas joyitas y este barco realmente, que luego nos dará muchísimo que hablar y iremos hablando de él, pero realmente además tenía una proa lanzada que era muy bueno. Bueno, seguimos. Claro, aquí, puestos a introducir también algunas variables técnicas, claro, se produce una dicotomía en la que también tuvimos suerte o lo hicimos bien, no lo sé, que fue qué optar, si por motores alternativos o por turbinas de vapor. Claro, en aquel momento, ahora dije, ¿cómo vamos a querer cambiar? En aquel momento estábamos aproximadamente en 150 gramos por caballo y hora en los motores alternativos, tanto en los Sulzer como en los Bullmaster eran buenos aproximadamente, como en los MAN o tal. ¿Cómo vamos a poderlo comparar con alguien que ya estábamos en los 115, 220 gramos por caballo y hora, mucho mayor consumo? Bueno, hoy, a toro pasado, todos somos toreros, pero fijémonos, este es el precio del petróleo, pero nos vamos a ir no a esta, que aquí, este es el 70. Este es el 70, punto. Entonces, en el 70 alguien podría decir, oye, ¿para qué me voy a ir a algo que sí, me es un poquito más caro, pero que duda cabe que la solución de la turbina era mucho más elegante, entre comillas, en términos ingenieriles, que el motor alternativo, tenía menos mantenimiento, era más fiable, etcétera, etcétera, y en el fondo, pues el que hubiera así 50, 60 gramos por caballo y hora no parecía significativo en unos precios de combustible. Aquí en realidad esto es el precio del petróleo, en realidad aquí es, hasta esta época estábamos referenciados al Arabia ligero, luego ya se referenciará al Brent, que no solamente no subía, que bajaba, pero es que, ojo, es que si vamos a dólares constantes, es que llevaba sin subir el precio del petróleo en dólares constantes desde 1870. Desde 1870. Porque me voy a meter en una solución que en el mantenimiento me es más cara, aunque me vaya a costar un poquito más el combustible, si el combustible no sube. Pero sí, como nadie es profeta, pues subió, y aquí lo vemos de qué manera. Efectivamente, empieza a subir un poquitín en el 72, pero donde sube el gran petardazo es a partir del 74, guerra del Yom Kippur, que evidentemente se empieza a utilizar el petróleo como arma política y bueno, pues desde entonces pues ya vemos lo que hay por aquí, ¿no? Todo un batiburrillo. Claro, eso nos lleva a que los precios de combustibles, pues fíjate tú, ya combustibles, esto es tanto fuel oil, como vemos ahí, como diesel oil, pues en el 72, efectivamente. Bueno, yo es que de pequeño yo tengo el recuerdo de preguntarle a mi padre cuando tenía 5 años, ¿y cuánto cuesta el litro de gasolina cuando íbamos a poner? Y él me decía, 10 pesetas litro. Y pasaban 5 años, y papá, ¿cuánto cuesta ahora el litro de gasolina? Sí, 10 pesetas litro. Y pasaron 15 años, cuando ya tenía mi motillo y tal y cual, y seguía en 10 pesetas litros. Y pasaron 19 años, y aquello seguía en 10 pesetas litro. Es que eso ya algunos lo recordamos, es decir, era 10 pesetas litros, hasta que efectivamente subió un poquito en el 72, y sobre todo aquí vemos el petardazo. En el 73 el fuel oil se nos sube de 11,25 a 59 y después ya siguientes subidas y sobre todo revolución iraní, etcétera, etcétera, se nos dispara el funcionamiento de la OPEP, se perfecciona, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, etcétera, etcétera. Se perfecciona para perjuicio del consumidor, evidentemente. O sea, quiere decir que funciona como un monopolio más... bueno, ya lo sabemos todos. Este es el Tarragona, también en la ría de Ferrol. Este será el más grande que construíamos en la naviera, 275.000 toneladas, y el único que afortunadamente construimos con turbina. Curiosamente, luego, cuando subieron tanto los precios, no hubo manera de mantener estos barcos en funcionamiento. Este barco acabó, curiosamente, amarrado en el fiordo de Stavanger junto con otros 2 superpetroleros, que de las pocas veces que nos hemos puesto bien de acuerdo las otras navieras diferentes, porque se amarró al lado del Santillana de Naviera Castilla y también del Cartagonova de
de Empetrol, todos juntos, y a la espera, porque eran barcos que tenían 9 años, de que se revertieran los precios de combustibles y pudieran volver a ser rentables. Jamás volvió a suceder eso, ya hemos visto que no fue el caso, pero bueno, aquí está el barco. La verdad es que impresiona esa cubierta, esa eslora gigantesca, ¿no? Esos tamaños de los superpetroleros de antaño. Y bueno, si a las navieras de alguna manera o a todas las empresas tienen hitos que son un poco hitos, que son, como muchas veces se dice, que es que un poco volver a nacer. ¿Por qué? Porque son situaciones en que son como match balls, que de alguna manera si se pierden se acaba la compañía. Y nosotros en este periodo, porque ojo, yo no voy a narrar toda la compañía, voy a acabar en el 91, soy el responsable de acabar en el 91, porque le dije a Juan que si no, si quería toda la historia, entonces tendríamos que esperar varios años más, porque no saco tiempo, pero acabaremos en el 91. Bueno, en el periodo hasta el 91 hay dos match balls importantes, o dos efemérides que marcan o dan un poco de carácter. Uno es este, y es que el 23 de febrero de 1983 resulta que estos señores pues se dedican a coger y expropiar, y expropian Rumasa. Y como no saben ni lo que expropian, cogen de un listado que tenía en las memorias por ahí Rumasa, en la que tenía todo tipo de empresas, participadas, no participadas, propiedad, no propiedad. Y en esas, curiosamente, estaba Marflet. ¿Y por qué tenían participación de Marflet? Tenían una participación absolutamente irrelevante. El motivo era el siguiente. Para la financiación de los barcos, Marflet lo que hizo era coger préstamos, pero también emitir bonos convertibles en acciones. ¿Y quiénes suscribían esos bonos convertibles en acciones? Pues básicamente los metías, aparte de los propios accionistas, pues bancos que de alguna manera tenían que ver con el astillero donde se construía. ¿Qué hay aquí? Aquí tenemos que los barcos que se construían en el Astano, había un banco a la sazón en los años 60 y 70 que financiaba mucho de esos barcos. ¿Quién era? El Banco del Noroeste. En los años 70, Ruiz Mateos compra el Banco del Noroeste. Y entonces el Banco del Noroeste, que tenía una participación del 1,8 o algo así en fletamentos, pasa a ser propiedad de Ruiz Mateos. Total que en el decreto de expropiación del gobierno socialista, aquí se veían los dos artífices, los dos grandes genios de la economía nacional, Solchaga y Boyer, en posición de estudio de todas las empresas que eran propiedad del Grupo Rumasa, pues resulta que nos expropian. Claro, la situación era patética, claro, resulta, yo ese día es que me pilló de viaje, porque estaba precisamente negociando el amarre del Tarragona en el Stavanger, porque si no me hubiera dado un patatús, pero es que, bueno, resulta que teníamos que hacer una transferencia y una firma, ¿verdad?, para un barco que teníamos en el canal de Suez, y nos dice el banco, nosotros nos enteramos casi que no podíamos, que ya no éramos los dueños de la empresa y que evidentemente pues que no podíamos hacer nada, ni disponer de dinero, ni pagar el canal de Suez, ni nada, y el barco se quedaba allí parado en Suez. Bueno, claro. ¿Quién era el responsable de todo esto? La persona con la que hablar, el director general de Patrimonio. Mi padre inmediatamente, claro, se plantó en las oficinas de la Dirección General de Patrimonio para que le atendieran y explicar que era un grandísimo error, que nosotros ni conocíamos al señor Ruiz Mateos, ni había un solo señor de la familia Ruiz Mateos en nuestro Consejo de Administración, ni tenía una participación que era una del 1 y pico %, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, él, de entrada, lo que hizo fue, claro, no recibirle. Pero, claro, ojo, que mientras tanto se estaba librando entre bambalinas, eso lo explico bastante en el libro, pues una gran batalla. Que claro, es decir, aquí se confluyen muchos fenómenos para que ocurra esta expropiación. Esta expropiación es, evidentemente, una machada, entre comillas, del gobierno socialista, pero también con la connivencia de todos. Es decir, como narro en el libro, y de nuevo me extiendo un poco para que palpemos la gravedad de los hechos,
es que Frager-Ibarne narra en una de sus memorias, que se llama En busca del tiempo servido, dice que él, justo la noche del 23, recibe una llamada que le localizan, está en un restaurante con otra gente que no cita. Y entonces recibe una llamada ¿de quién? De Rafael Termes, que si recordáis era a la sazón el presidente de la banca española. ¿Y qué le dice Rafael Termes? Uno diría, hombre, en una economía de mercado, etcétera, etcétera, pues le dirá que es una barbaridad y que no puede ser. Hombre, le dice, eso sería como creer en los Reyes Magos, le dice justo lo contrario, que siga adelante con la expropiación y que por favor que no apriete mucho en el recurso de inconstitucionalidad que van a presentar. Si recordáis, en aquella época todavía es un grupo con más de 50 diputados, eso todavía existe, podía presentar recurso de inconstitucionalidad, lo que se llamaba en aquel momento recurso previo de inconstitucionalidad, con lo cual paralizaba diríamos las leyes ex ante y no habría. Entonces, bueno, es curioso porque lo que ocurre es que Fraga en sus memorias dice que aquella fue una de las conversaciones telefónicas más desagradables de toda su vida, pero siguió al pie de la letra lo que le dijo Termes, porque en realidad el recurso de inconstitucionalidad lo presentan únicamente por los pelos, no paraliza el proceso, solamente de los 103 diputados que tenían en aquel momento el grupo de Alianza Popular, Partido Popular, solo lo presentan 50 y pico, y lo presentan fundamentalmente por cuestiones de forma, no ya de fondo, con lo cual quedaba claro, bueno, que cada uno haga las lecturas que quiera hacer. Bueno, mientras que todo esto iba sucediendo, mi padre seguía allí 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas en el despacho del director general de Patrimonio. Y al final, yo creo que más como eso del juez inicuo del Evangelio, que dice que le hará justicia no porque le crea que tiene justicia, sino para quitárselo de en medio a la viejecita aquella que era pesada, ¿no? Pues aquí algo parecido, pues al final el director general de Patrimonio, después de 7 horas teniéndolo esperando, recibe a mi padre. Y entonces mi padre le dice, bueno, que le explican la situación, y le explica, oye, que ni es de Ruiz Mateos, ni la madre que lo parió, Ruiz Mateos es que ni sabemos quién es, ni le conocemos, ni a él, ni a su familia, ni tiene un puesto en el Consejo, ni nada, ni viene a la Junta, ni nada de nada. Dice, no podemos hacer excepciones. Fíjese usted lo que señala este decreto, si empezamos a hacer excepciones, se quedaría en nada. Y entonces ya, mi padre, cuando ya se habían quedado todos los argumentos racionales, de alguna manera, en el dijo, bueno, pues entonces fírmeme usted un talón aquí para inmediatamente poder hacer esta transferencia, ¿para qué? Porque tenemos un barco en Suez y si no, va a haber un conflicto internacional porque va a quedar atorado todo el canal de Suez. Claro, todo esto, claro, cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de la realidad del canal de Suez sabe que no se sustenta, pero con gente que no ha salido del despacho de las juventudes del partido, pues realmente era como integrales triples o ecuaciones diferenciales de segundo grado y segundo orden, que tenían su dificultad, recuerdo. Me mira el director de la Escuela de Ingenieros Navales diciendo que sí, que tenían su dificultad. Entonces él se queda así asustado y dice, ¿ahora qué hacemos? Porque realmente era algo que no esperaba a ver qué se podía hacer. Total, que se retira, pum, y dice, bueno, me asegura usted por todo lo demás que no sé qué, que tal y cual, que prácticamente le hace jurar, no sobre la Biblia, porque evidentemente no era el caso, pero casi, que aquello que no tenía nada que ver con Ruiz Mateo, mi padre se lo garantiza, digo, pero que de verdad que no tiene nada que ver, que me mire usted el consejo, mire usted tal, mire usted cual. Y entonces da orden de que al día siguiente nos saquen de la esta. Y ahí está. Y ojo, fuimos 3. Pero había mucha más gente que no fue tan diligente, esto sale 2 días después, que no fue tan diligente y con participaciones mínimas, quizá no tan ridícula como la nuestra, pero participaciones muy minoritarias, se quedó sin empresa, que luego, adiós muy buena, sabes que aquello fue esto. Y aquí lo logramos, pues nosotros, Roca y Túneles del Tibidabo, los únicos que reconocieron que había un error y que rápidamente, y repito, porque fue, pues, 3 sociedades de las reseñadas el jueves día 24 en el Real Decreto Ley, han sido excluidas. Bueno, afortunadamente se había salvado este matchwork, que si no, pues que nos hubiera dado el trasto con toda la compañía. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de aspectos técnicos que van sucediendo, porque si nos centramos solamente en empresariales, vamos dejando esto que hay, es una época de grandes transformaciones.
Los años 70 y 80 serán años de grandes transformaciones en cuanto a muchos aspectos diríamos de seguridad a bordo, implementación de SOLAS, implementación de los sistemas de gas inerte, implementación de los sistemas de lavado con crudo para una mejor aprovechamiento del crudo y una muchísima menor polución. Todos esos se diseñan por parte de la empresa. De hecho, hay un académico aquí presente, don Juan José Ferrer, que es el que hace los diseños de todo ello. Y también hay un momento de auténtica revolución, que hoy, claro, en un momento en que tenemos la inmediatez del móvil, no nos damos cuenta de la transformación que hay. Es decir, y la transformación es la transformación de la comunicación vía satélite. La comunicación vía satélite es una comunicación, es un salto copernicano, probablemente como no lo había en las comunicaciones con mar, pues yo te diría que desde 1904, cuando es la primera comunicación que entre buques españoles se consigue de comunicación con la TSH. O sea, es decir, recordemos siempre la famosísima cuestión de las películas de Titanic, que es en 1912, que se dice, y ya tenía instalada la telegrafía sin hilos, con lo cual lanzan los SOS, que sin embargo le oye el California, pero no va, luego el Carpathia, pum, 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 toda la aventura, pues porque ya en 1912 era como un hito, habíamos logrado que hubiera esa comunicación. Pero ojo, esa comunicación tenía pues muchos hándicaps. De entrada, pues teníamos que dependía mucho también de la situación en que estaba, de la climatología, de las situaciones atmosféricas y también de la cola. Todos hemos recordado lo que era Mijas Radio, Pozuelo Radio, y allá esperar, estabas en cola y te daban hora cuando tal y cual. Todo eso surge con una transformación importantísima, que es que en el 1976, me parece recordar, Inmarsat pone 3 satélites geoestacionarios que permiten cubrir pues, prácticamente el 90% de la superficie, 95%. Hay una zona del Pacífico que queda sin cubrir de modo inmediato. Nosotros en España, y con un ingeniero industrial que está aquí, José González Berruezo, somos Marflet el primero que en el Aragón monta por primera vez en España una transmisión vía satélite con el barco. Esto que evidentemente ya la comunicación de este tipo pues en tierra la ha conseguido, pero el hacer es que era un cambio de mentalidad. El que yo pueda poner un telex e inmediatamente lo esté recibiendo en tiempo real a bordo, el que yo coja el teléfono y marque y se me ponga el capitán, de nuevo ahora nos parece ridículo, pero estamos en 1985. Eso era revolucionario, era cambiar. Porque muchas veces la falta o la dificultad de control de un buque era precisamente que las órdenes y todo ello tenían una inercia que era difícil llegar casi era inherente a la comunicación, casi se podía decir inherente al estado de navegación del barco. Bueno, eso en el momento en que tenemos la comunicación vía satélite instantánea desaparece y se da un paso de acercamiento y de mucha mayor, diríamos, control, pero también de hermandad, entre comillas, en el buen sentido del término. Es decir, el barco ya no es algo que está en tierra, a lejos, y los de tierra son los de tierra, sino que de alguna manera se une mucho más y se implica mucho más tierra con el barco. De nuevo, cosa que hoy nos parece absolutamente normal, pero que, repito, hay que, el historicismo que pretende ver las cosas con los ojos de hoy está equivocado de raíz. Hay que verlas con los ojos de cómo sucedió las cosas en ese momento, y en este momento pues fue una revolución. Nosotros lo empezamos siendo los pioneros en este tipo de instalación. Podríamos hacer de muchas más cosas, posicionamientos vías también por satélite de los barcos, por los famosos Magnabosque o de otras navieras. No hay tiempo porque si no me van a sacar tarjeta amarilla por esto. Y nos metemos en otro aspecto importante, ya digo que hay muchos más que están desarrollados en el libro, pero aquí esto, porque de nuevo nos va a llevar a... ¿Qué tenía Marflet? Flota de petroleros. ¿De dónde venían el petróleo en la mayoría de los casos? Es cierto que ya se habían descubierto los nuevos yacimientos en el Mar del Norte, también los había en el Golfo de México, pero fundamentalmente los había en el Golfo Pérsico. Porque además, ¿qué ocurría? Que en el Golfo Pérsico, además de ser unos productores tremendos, tanto Irak como Irán como la Arabia Saudita, es que además, como andaban, y ahora vamos a entrar en ello, en guerra unos con otros continuamente, siempre, muchas veces, se veían forzados a bajar el precio. ¿Por qué? Porque era la única manera de que la gente superase el miedo o riesgo de tener que ir allí.
Es importante, que aquí algunos de los sitios típicos, pero sí es importante que veamos un poco. Aquí está el estrecho de Hormuz, importante que nos fijemos en él, porque en un principio los barcos iban a entrar hasta acá, hasta cargar en los cargaderos, o bien cerca de Car Island, si era crudo iraní, o bien en Ras Tanura, si era crudo saudí, pero luego ya veremos que los barcos, precisamente para evitar ese riesgo, se quedarían aquí. Bien, en diciembre de 1984, la aviación iraní bombardea el Aragón, bombardea con bombas de gravedad, sin mayor esto. Ojo, recordemos que estos son estructuras con un espesor de cubierta de 20 y tantos milímetros, es decir, es el equivalente a lo que sería el primer dreadnought de tal y cual, pues estamos hablando de cosas parecidas, es decir, es ya casi diríamos un mini acorazado en cierto sentido, vamos, poniéndole comillas a la frase, pero por entendernos. Bueno, afortunadamente el barco, el Aragón, iba a cargar a Ras Tanura, estos son los iraníes los que atacan, y estaba, por lo tanto, completamente inertizado y sin carga, y las bombas aproximadamente perforan por completo la cubierta, como se puede ver perfectamente en esta foto, pero en cuanto llegan, pues se apaga, porque no hay oxígeno. Está todo inertizado con gas inerte y entonces los daños que se producen pues son mínimos. En algún palmejar algo de metralla llega, pero prácticamente no hay nada, no hay ninguna pérdida, no hay nada de nada, ni pérdida humana. Cosa curiosa de nuevo, porque es bueno para reflejar un poquito siempre el apoyo que la Administración da a las empresas, pues luego la agencia tributaria, en concreto a través de la agencia de aduanas, levantó acta de muchos millones de pesetas a fletamentos marítimos porque habíamos hecho la reparación, evidentemente, con esto en el astillero más cercano, en el astillero de Asri, en Bahrein. Y entonces nos se puso una multa tremenda de aduanas y de impuesto de compensación de gravámenes interiores por haber ido a reparar a astillero no nacional. Es decir, esto es compra para Empetrol, compra el petróleo, lo compra ya Arabia Saudita porque le sale, pues ahorrarían en aquella compra, en aquel momento, yo calculé que no menos de 150, 200 millones de pesetas de aquella época, un dinero, por haberlo comprado ya a descuento. Nos manda a nosotros, que estábamos en policía y por lo tanto estábamos obligados a ir, y luego cuando nos bombardean nos levanta acta porque hemos ido a repararla y tal cual. Bueno, nos podemos consolar en que a Pedro Menéndez de Ávila le tuvieron 3 años en la cárcel a la vuelta, con lo cual algo hemos ganado. A nosotros nos quedamos simplemente con la multa, que luego tendrá buen fin gracias a lo que va a suceder. Y seguimos con esto, con el Golfo Pérsico. ¿Y en el Golfo Pérsico qué ocurre? Pues que nos vamos al 88, nos vamos a mayo del 88, y en mayo del 88, ojo, en mayo del 88, ¿qué ha ocurrido? El Golfo Pérsico ya se ha convertido en un polvorín, y ya los barcos no les dejan que pasen de aquí. Es decir, los iraníes, estamos cargando ahora aquí crudo iraní que se vendía muy a descuento y lo compra de nuevo en Petrol, y se compra muy a descuento y para que no haya peligro ni nada de nada, lo que hacen ellos es que tienen un sistema de shuttles desde la parte norte de los cargaderos de Irán, y lo llevan a un buque que era el mayor del mundo, el Seaway Giant, de 560.000 toneladas de peso muerto, junto con otro, el Yako Sarkov, de 460.000 toneladas de peso muerto, que hacían de pontones aquí, y los demás barcos íbamos y cargábamos allí. Con lo cual evitábamos el problema de que pudiera haber un bombardeo. ¿Por qué? Porque aquí los cazas iraquíes no llegaban. ¿Qué ocurre en mayo del 88? Pues después se descubren que han puesto unos depósitos suplementarios a los Mirage F1, y estos Mirage F1 con misiles Matra, es decir, armamento francés 100%, tanto en los misiles como en los aviones, disparan contra el conjunto, hunden en ese ataque más toneladas de registro bruto que todos los U-2 alemanes en 1 año y medio de la Primera Guerra Mundial. Hunden un total de más de 2 millones de peso muerto, en toneladas no recuerdo exactamente. Aquí está la bola de fuego de lo que son los 4 o 5 petroleros ardiendo por completo,
bueno, yo creo que la imagen vale más que 1000 palabras. Para desgracia nuestra, ahí sí que hubo 3 muertos y un desaparecido. Este es el fuego con los remolcadores intentando apagarlo. El fuego, que claro, como es Frodo de crudo, pues convertía el mar en un infierno. Estos son los remolcadores intentando apagarlo. En fin, lo que contaron los tripulantes fue impresionante, ¿no? Porque claro, aquí he cogido, se podían haber muchas más, hay más en el libro, pero por ejemplo, uno de los testimonios me desesperé. Cuando empiezas a ver que empiezan a caer bombas por todos lados, que aquello explota por todos los lados, que es tu barco, es el de al lado, que siguen llegando. Además, Exocet, tú ya los aviones ni los has visto. O sea, los aviones ni los has visto. O sea, lo que oye nuestro capitán es un silbido, y otro silbido, y otro silbido. Él no llega a ver aviones. O sea, lo que oye son los silbidos de los misiles que dan al Barcelona y dan al Siboyayan y dan absolutamente a todo lo que hay allí, ¿no? Esto es de este barco, que antes que me he detenido porque es el Barcelona, que he dicho qué bonito era, pues esto es lo que hay. Este es el capitán nuestro que queda allí. Es impresionante cómo queda la cubierta, ¿no? Aquí es como queda, poco. Es muy llamativo, ¿no? Esta resistencia hasta el final a hundirse del barco, ¿no? Como una orgullosa dama que se resiste de alguna manera a hundirse, ¿no? Porque esto ya es días después, el agua lo cubre, pero todavía no se hunde, ¿no? Curioso, a la vuelta, cuando vienen todos los tripulantes, se hacen entrevistas a todos ellos y hay uno que dice: si me mandan, volveré a ir al Golfo Pérsico, lo cual indica la calidad de las tripulaciones que teníamos, porque la calidad es que resulta que hay gente que llega y dice que si me mandan, volveré a ir al Golfo Pérsico. O sea, da que pensar. Bien. El capitán del Barcelona, Pedro Neira, que recibe un homenaje allí en Galicia, en su tierra. Y bueno, hemos hablado tanto, bueno, ya estoy terminando porque si no me van a sacar roja directa. Y ya para terminar, porque no quiero extenderme más, sencillamente que hemos hablado tanto de la política de empresa y de lo sucedido a nivel macro, que nos hemos olvidado pues muchas veces de lo más apasionante, o por lo menos de algo de lo apasionante de la navegación, que es la navegación y la aventura marítima, que la aventura marítima pues es eso, una aventura seria. Y qué mejor que ver esto, que este es el Aragón, 300 metros de eslora, 239.000 toneladas de peso muerto, pero ante lo que son las fuerzas de la naturaleza, en este caso Atlántico Norte, temporal fuerza 10, y bueno, aquí hay varias fotos que de alguna manera nos demuestran, pues eso, yo creo que la mar, esta es la que da un poquito imagen al libro, pues yo creo que entre las muchas cosas que tiene bonitas la mar es que nos hace humildes, ¿no? Hace humildes de alguna manera a todas las creaciones humanas ante la creación, ante el creador, porque ante esas olas, ante esa mayor, es decir, y yo creo que todos los que sois aficionados a la mar y os habéis visto, y más todavía los que hacéis vela, etcétera, etcétera, un poco esa pequeñez ante la mar, pues es muy bonito. Y bueno, pues la compañía, gracias a Dios, pues sigue y continuará del 91 para adelante en el siguiente libro que hagamos. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Desgraciadamente, por indisposición del autor del segundo capítulo de este libro, el doctor en Ciencias y Técnicas de la Navegación y capitán de la Marina Mercante, don Florentino Antón Reglero, querido compañero nuestro de la Academia y jefe de protocolo de la misma, y magnífica persona en todos los sentidos, al que deseamos una pronta recuperación, tomo en su nombre la palabra para hablar un poco de su capítulo. Y antes voy a explicar quién es don Florentino. Nacido en la comarca leonesa del Bierzo, como saben, la Galicia irredenta,
tierra que ha dado muchos y muy ilustres marinos, empezando por don Álvaro de Mendaña y Neira, el descubridor de la Salomón, que era de San Miguel de las Dueñas. Florentino realizó sus estudios en la antigua náutica de Bilbao y se doctoró en la Universidad de Cantabria. Ha sido presidente del Comité de la Naviera Bilbaína, realizó cursos en materia de asesoría laboral, contabilidad y finanzas y comercio exterior, lo que le permitirá en 1989 incorporarse a la plantilla de tierra de Naviera del Atlántico Sociedad Anónima, donde permanecerá hasta poco antes de su jubilación. En 1988 se graduó como comisario de averías en el Instituto de Estudios Superiores de Seguros y fue incorporado por su colegio profesional a los juzgados de la Plaza de Castilla como capitán perito. Retirado de su actividad profesional, realizó el curso superior de heráldica, genealogía, sigilografía, vexilología y nobiliaria, que imparte la cátedra Mosén Diego de Varela del Ateneo de Madrid, del que sería años más tarde profesor de heráldica institucional, y continuó su formación en los cursos de verano de la Menéndez y Pelayo de Santander y en el máster universitario en Derecho Nobiliario y Premial de la UNED. En el 2012, la Real Liga Naval Española publicó su tesis doctoral Heráldica Marítima Española y en el 17 su tesis del máster El diseño heráldico en el marco de la estética medieval. En 2018, en esta misma sala, leyó su discurso de ingreso como académico de número de esta Real Academia de la Mar, Enfoque antropológico en el análisis conceptual de la heráldica marítima. Ha publicado también Heráldica Municipal Marítima en la Ría de Asón y algunos otros libros colectivos. Ha impartido un sinfín de conferencias y también leyó sus discursos de ingreso en el Colegio Heráldico de España y de las Indias y en la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía. Y ha realizado más de 100 trabajos, estudios y dictámenes, en gran parte de ellos publicados. Por otra parte, en estos años inicia de forma activa su participación en las actividades de la Real Liga Naval Española, tanto en la revista Pro en la Mar como en la revista PAN, o formando parte de la Junta de Gobierno o de su comisión ejecutiva. Vayamos ahora a su capítulo de este libro, que se titula Naviera Bilbaína Sociedad Anónima, de sus orígenes a su liquidación, con las empresas fundadoras como antecedentes. Antecedentes que son importantísimos, pues se ocupan de la Compañía Naviera Sota y Aznar y de la Naviera Vasco-Navarra y sus sucesivas transformaciones como consecuencia del devenir histórico español en el siglo XX. También se ocupa de la Compañía Naviera Vascongada Sociedad Anónima, de la situación de la Marina Mercante durante la Guerra Civil 36-39 en ambos bandos y de la situación naval de la posguerra para, en la segunda parte de su capítulo, entrar de lleno en la bilbaína, su flota y la renovación que experimentó a partir de 1960. El boom que explicaba el director. En este último servicio, en esta última sirvió nuestro autor durante 11 años, en todos los empleos de oficial, y los relatos de los 15 embarques que realizó son, por lo menos para los que somos profesionales de la mar, aunque seguramente lo son para todo el mundo, un divertido e interesantísimo relato sobre las vicisitudes por él experimentadas en mares de todo el mundo. De esos 15 embarques, 5 lo fueron en bull carriers y 10 en motonaves. Su buen hacer trascendió entre compañeros y mandos de la compañía, por lo que fue elegido para el comité de empresa. Por ello nos explica con detalle el proceso de sindicalización y la famosa y desastrosa huelga del año 1977. Pero lo más divertido de sus relatos son, sin duda, los de sus navegaciones, donde pasos estrechos y canales importantes van surgiendo entre océanos procelosos o pacíficos, desde el canal de Kiel hasta los grandes lagos, desde Panamá a los estrechos de Malaca, con sus tifones, polizones, rayo verde, que dice que lo vio. Yo nunca he conseguido verlo. Averías importantes, pesca de tiburones, etcétera, van apareciendo fruto de una pluma ágil, sencilla y clara. La crisis del año 1974 fue minando a estas compañías que comenzaron a disolverse a partir de 1979. La Vascongada y la Bilbaína
aguantaron hasta 1993 en procesos que explica también con precisión. Y desde 1981 don Florentino dejó de navegar y pasó a ver los toros desde la barrera, pues en su calidad de miembro del comité de flota accedió, abro comillas, a una situación de privilegio desde la que observar de cerca, analizar y entender la crisis generalizada del sector marítimo español del que nuestras navieras participaban, situación en la que permaneció hasta 1987. Repito, esperamos que Florentino se recupere de su enfermedad y pueda estar otra vez entre nosotros. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra don Juan Díaz Cano para explicar su parte del libro. Buenas tardes. Yo vengo a hablarles de un capítulo que se titula Un armador y 5 navieras. En él se relata cómo hubo un tiempo, allá por los años 70 y 80 del siglo pasado, en el que al albur de una serie de legislaciones sobre construcción naval, una serie de marinos mercantes españoles se incorporaron al sector marino encarnando la figura del armador. Lo que les voy a contar a partir de ahora, lo que se cuenta en el libro, hace referencia a uno de ellos, a mi padre, Juan Díaz Gil. El relato intercala un recorrido histórico que narra el devenir de la flota mercante española con las propias vivencias del personaje, lo que nos permite conocer de primera mano la realidad de la marina mercante española de gran parte del siglo XX. Nuestro personaje nace tierra adentro, en la provincia de Córdoba, en Fuenteovejuna, en el ya lejano año de 1927. Avatares de la vida y de la guerra civil le llevan a Santander, donde siendo todavía un niño decidió que algún día sería marino. Se cuentan aquí anécdotas sobre esos años en la capital cántabra, haciendo mención al astillero Corcho e Hijos, a la vida portuaria y a algunos personajes relevantes en la sociedad santanderina de aquel entonces. Finalizada la guerra, se traslada con la familia a vivir a Madrid, donde cursa el bachillerato y aprueba el entonces, parece ser que temido, examen de Estado. Pese a la oposición familiar, inicia sus estudios de náutica en La Coruña y relata aquí el personaje algunas divertidas vivencias estudiantiles en la capital gallega. Una vez concluidos los estudios de náutica, logró encontrar embarque como alumno en un viejo buque de la Compañía Naviera Española, el vapor Urola, construido en el Reino Unido en 1898. Se hace en este capítulo referencia a los buques y a la historia de esta poco conocida compañía naviera y a su flota compuesta por los vapores Guecho, Urola, Ulía y Candina, todos ellos construidos en el extranjero, el Candina en Canadá y los demás en el Reino Unido en los últimos años del siglo XIX. En esta compañía va a transcurrir su vida como marino, una vida que queda reflejada en el libro a través de sus vivencias a bordo de los antes citados barcos. En este capítulo se narran historias sobre navegaciones, puertos, marinos y barcos. Esta imagen que tenemos aquí responde al hundimiento del Urola tras ser abordado por un carguero ruso frente a la costa de Portugal. La foto fue tomada por los propios supervivientes. Tal y como se relata en el libro y por motivos nunca suficientemente explicados del destino, en el año 1960 Juan Díaz Gil desembarca para integrarse en las oficinas de Madrid de una pequeña compañía vasca de fletamentos llamada Berinco Hermanos. Esto que vemos aquí en esta imagen es en lo que consistía una oficina de fletamentos en España en los años 60. Sirve este periodo para explicar cómo funcionaba el mundo del fletamento y las limitaciones impuestas por un mercado naviero centrado básicamente en el cabotaje. Coincidiendo con su permanencia en esta compañía, colaboró con la creación de la UOM, la Unión de Oficiales de la Marina Mercante, semilla de lo que sería luego el futuro Colegio de Oficiales de la Marina Mercante. En el año 1963 abandona Berinco Hermanos y se incorpora como jefe de fletamento a la naviera del Odiel, donde permanecerá hasta el año 1966. Son numerosos los relatos referidos a este periodo. Se cuentan los inicios de la naviera, de cómo el naviero Fernando María Pereda se hizo con el control de la compañía, y también se hace referencia a otros futuros navieros con los que tendrá relación más adelante, como Rodolfo Burgos o Antonio García Miama. En el año 1966 abandona Naviera del Odiel y se integra como jefe de fletamento en las oficinas de Madrid de una naviera vasca llamada Letasa, lo que le va a permitir adentrarse en los vericuetos administrativos
de la financiación a la construcción naval de aquel entonces. Entre otros asuntos, relata aquí nuestro personaje el inicial exitoso devenir de una naviera que llegaría a construir, entre otros, el Soledad María, que vemos en la imagen, que era el mayor granelero de bandera española en el año 1970. Y cuenta también como el presidente de la compañía, José María López Tapia, moriría de éxito al enfrentarse irracionalmente a las compañías multinacionales que controlaban el tráfico del grano con la península. Entendiendo este enfrentamiento como un suicidio innecesario, Juan Díaz Gil abandona la naviera en el año 1975. Tiempo más tarde, creo que fue un año y medio más tarde, Letasa presentaba la hasta entonces mayor quiebra presentada nunca en España por una compañía. Ya fuera de Letasa abre una pequeña empresa propia llamada Tráfico Comercial y Naval. Desde esta oficina entra en contacto con la compañía naviera del Vapor Carmen. Era una compañía pequeña que no tenía flota en aquel momento. Con la colaboración de uno de los consejeros, Alfonso Castillejo y de Usía, consigue convencer al resto de los miembros del Consejo de Administración para construir dos buques gemelos que serían el Carmen III y el Amina. Aquí vemos el Carmen III, destinados al tráfico de madera con el Báltico. Los barcos fueron construidos en Juliana Constructora Gijonesa. Animado por el éxito en la construcción de estos barcos, Juan Díaz Gil, junto a Alfonso Castillejo, se hace con el control de una naviera inactiva llamada Naviera Cru. La naviera construirá en Ascón, en Vigo, 4 buques de tipo Rolón-Roloff, que serán los Guadalaviar, Guadalén, Guadalhorce y Guadalmedina. En la foto vemos uno de ellos, el Guadalhorce. Se relata aquí como con los buques en construcción, en grada, fallece Alfonso Castillejo, accionista mayoritario de la naviera, pasando el control de la naviera a su viuda, Casilda Fernández de Córdoba, quien poco tiempo después, muy poco tiempo después, se casaría con Antonio Guerrero Burgos, personaje que adquiriría un cierto renombre social como fundador del Club Siglo XXI en aquellos primeros años de la transición española. Este, completamente desconocedor de los entresijos del negocio marítimo, vendió el paquete accionarial a un turbio personaje argentino llamado Roberto Slinin. Tras innumerables negociaciones, este acabó comprando el paquete accionarial de Juan Díaz Gil, quien de este modo se desvinculaba de la compañía. Slinin incorporó, una vez ya entregado los barcos, los incorpora al entramado Euroflot, que tiempo más adelante, bastante tiempo más adelante, la verdad, tras una enloquecida huida también hacia adelante, acabaría quebrando. En el año 1979 constituye una sociedad denominada Naviera Transoceánica y, aunque su estancia en la misma dura poco tiempo, junto a José María Dutil, construyeron 6 barcos gemelos de carga general, que fueron el Alisio, el Mistral, Monzón, Siroco, Levante y Cierzo. En la foto vemos uno de ellos, el Levante, en el puerto de Las Palmas, en operaciones de carga y tomando combustible. De estos 6 barcos, 4 fueron vendidos a Transmediterránea y destinados al tráfico con Canarias. En el año 1980 se cuenta cómo, a través de una sociedad constituida bajo el nombre de Operadores Marítimos, Juan Díaz Gil opera el petrolero de astilleros españoles Río Tinto. Aquí en la imagen lo vemos también en aguas de Las Palmas tomando combustible a flote. En la narración de este hecho aparece un peculiar personaje llamado Pedro Sancho, a la sazón presidente de astilleros españoles en aquel entonces, y cuyo extraño fallecimiento levantó disparatados rumores en el mundillo marítimo y político del momento, tal y como se explica en el libro. Tengo la impresión personal, y es una impresión personal, de que si la naturaleza no ha ejercido su mandato vital, hoy en día se encontrará en Cuba o en la República Dominicana, rodeado de palmeras y disfrutando de los años que le puedan quedar de vida. En el año 1979 constituye una sociedad denominada Navicón, que va a construir 2 buques gemelos portacontenedores, el Navicón y el Navipor. La imagen, uno de ellos, el Navicón. Los buques fueron construidos en Juliana Constructora Gijonesa. Eran buques, como podemos ver, con un diseño original al llevar el puente a proa, y fueron barcos que enseguida fueron charteados por las 2 grandes empresas de aquel entonces, Silan y Maersk. Esta sociedad también construyó 2 madereros, el Ébano y el Abedul, destinados a participar inicialmente en una conferencia maderera desde Costa de Marfil a España. Desgraciadamente, la oposición del resto de navieras de esta conferencia y el apoyo soterrado a esta decisión por parte de ANAVE hicieron inviable el destino a ambos barcos. En paralelo a estas construcciones, en el año 1977 había tenido lugar, a través de otra naviera denominada Naviera Transcontinental, la construcción en Vigo, en HJ Barreras, de 2 car carrier gemelos, que serían el Jarama y el Indianapolis, que pasado algún tiempo acabaron siendo vendidos a la compañía noruega United European Car Carriers. Aquí vemos a uno de ellos, que era el Indianapolis. Era un barco de un porte mediano, capaz de transportar entre 750 y 780 coches en función del tamaño de estos,
Y el éxito en la construcción de estos barcos le va a llevar a crear una nueva sociedad que se llamaría Navicar. Con esta sociedad construye 2 nuevos barcos, 2 car carrier gemelos, de un porte ya mayor a los anteriores, que serían el Silverstone y el Imola. Los barcos fueron destinados al tráfico de Canarias, tras desplazar del mismo a los barcos de Pérez y Cía. Cubrieron esta línea durante bastantes años, hasta que finalmente el Grupo Suar Díaz adquirió la sociedad. En el año 2022, con 40 años bajo sus cuadernas, el Silverstone seguía navegando. Imagino que hoy en día habrá acabado sus días en la mar, bajo el soplete en alguna playa de Bangladesh, la India o Pakistán. Finalizando ya su carrera como armador, en el año 1979 constituye una nueva sociedad que se llama Usoil y con la que construye un pequeño remolcador llamado el Coque, aquí le vemos en la fase de construcción en los astilleros Balenciaga, que fue vendido posteriormente al gobierno de Irán. Construyó también una gabarra para suministro a flote llamada Carol, aquí la vemos en el puerto de Las Palmas, en Asticán, en la grada de Asticán, en una reparación. Esta gabarra operó durante 10 años en el puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria, hasta el momento en que fue adquirida por el Grupo Boluda. Aunque perdí de vista este barco durante algún tiempo, yo diría, y aunque no puedo asegurarlo, que en el año 2010, en un viaje a Estambul, queréis reconocer la silueta del barco en las proximidades del puerto. Esta fue la última embarcación como armador de este marino. Esta última foto que aporto fue tomada al finalizar una reunión del comité ejecutivo del Germaniche Lloyd, del que formaba parte. En un capítulo final se explican los motivos por los que él, al igual que otros marinos mercantes que accedieron al estatus de armadores, no lograron mantener sus flotas con el transcurrir del tiempo. En cualquier caso, creo que es de justicia recalcar el papel de estos armadores que contribuyeron en su momento a la construcción de barcos, a crear empleos y a acrecentar el Producto Interior Bruto de la nación. Sirve este capítulo como un pequeño homenaje a todos ellos. Gracias. Tiene la palabra ahora mi capitán, don Emilio Fernández Sánchez. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bueno, yo voy a ser mucho más breve, porque mi participación en el libro, como comprobarán, también es mucho más pequeña. Cuando el académico Federico Esteve, director del Departamento de Marina Mercante de la Junta Directiva de la Real Academia de la Mar, que nos dejó en el 2022, nos convocó a un grupo de académicos en la sede de la Real Liga Naval Española, nos expuso su idea de que tenía en germen la preparación de un libro sobre navieras del siglo XX que sería editado por la Academia de la Mar. Es el libro que hoy se está presentando. Cuando me solicitó que yo escribiese la historia de alguna de las navieras en las cuales yo hubiese navegado, no se me presentó ninguna duda. Yo escribiría la historia de la naviera Federico Fierro, principalmente porque ella había sido la naviera en la que embarqué por primera vez de oficial, estrenando mi título de piloto de vapor, conseguido en junio de 1961 en la Escuela de Náutica de Barcelona. Indico piloto de vapor porque todavía en esa época se podía optar al título de piloto de vapor y vela, siempre y cuando se aprobase el examen teórico de ese sistema de propulsión y se justificasen unos determinados días de navegación en veleros. No obstante, desde que la empresa nacional Elcano diese de baja en 1958 a sus 2 motoveleros, el Cruz del Sur y el Estrella Polar, que tenía como buques escuela, sustituyéndolos en 1958 por la moderna motonave Alonso de Ojeda de 7.540 toneladas de peso muerto y en 1959 por su gemela, la turbonave Pedro de Alvarado, ya no había la posibilidad de hacer días a vela, por lo que no tenía mucho sentido mantener esa opción. Efectivamente, poco después, esos títulos se sustituyeron por los actuales de piloto de la Marina Mercante. La naviera Federico Fierro se había creado en 1928, teniendo su puerto base en San Esteban de Pravia, y cuando yo embarqué en ella, mediados de 1962, tenía 3 barcos: el Ita,
el Genoveva Fierro y el Norte, 3 auténticos candráis. Candráis significa en términos náuticos barco viejo, como la mayor parte de ustedes supongo que ya lo saben. El Genoveva Fierro se había botado en 1892 y tenía 2.375 toneladas de peso muerto. El Norte era de 1893 y tenía 4.810 toneladas de peso muerto. Y el Ita, en el que yo embarqué de segundo oficial, era de 1902 y tenía 3.700 toneladas de peso muerto. Este barco se había entregado a España por Alemania al finalizar la Primera Guerra Mundial como compensación por algún buque español hundido por submarinos alemanes. Su primer nombre con pabellón español fue el España número 1, luego Sardinero, y cuando lo compró Federico Fierro lo puso Ita y así permaneció hasta el final de sus días. Con estos 3 barcos transportaba carbón asturiano cargado en Avilés y San Esteban de Pravia para puertos del Mediterráneo y regresaba con minerales o fosfatos al área industrial de Bilbao. Es lo que se llamaba entonces navegación de cabotaje. Era una naviera de tamaño pequeño, de las muchas que tenía la flota mercante española al comienzo de la segunda mitad del siglo pasado. Federico Fierro era el pariente pobre de la familia Fierro, que por aquella época tenía la naviera Fierro con magníficos buques petroleros y de carga general. Como cosa curiosa de esta familia tenía un miembro, el padre dominico Luis Fierro, que con su hábito blanco ejercía de censor eclesiástico en la sede de Televisión Española en el Paseo de La Habana cuando se fundó en 1956. Para mí, el Ita fue una escuela de navegación inmejorable. Yo había hecho mis prácticas de navegación, 400 días de mar de 24 horas en 22 meses en 2 de los mejores buques de la empresa nacional Elcano. El petrolero Escatrón de 19.500 toneladas de peso muerto y el buque escuela Alonso de Ojeda de 7.540 de peso muerto, como he dicho antes. Estos barcos estaban dotados de los más modernos sistemas de ayuda a la navegación. Incluso el Ojeda llevaba el sistema de radionavegación por enrejado hiperbólico DECA de gran ayuda en el Mar del Norte con sus frecuentes nieblas. Y cuando llegué al Ita me encontré que todo lo que había en el puente era un compás magnético con su tablilla de desvíos que junto a la declinación magnética del lugar en ese año nos daba la corrección total para aplicarla al rumbo de la aguja y obtener el rumbo verdadero al que navegábamos. Y aprendí otra regla de oro de la navegación magnética, y es que de la carta al timón cambia la corrección. Había en la magistral otro compás magnético y un radiogoniómetro antidiluviano. El Ita, alimentado por paleros con carbón en sus calderas, navegaba por cuartas y por tanto solo eran posibles 32 rumbos en lugar de los 360 accesibles cuando se navega con aguja giroscópica. Y el timonel ya demostraba mucha habilidad manteniendo el rumbo por cuartas, considerando el movimiento que tenía navegando con mal tiempo la rosa del compás magnético a pesar de tener instalado el sistema Cardan. En los barcos navegados a mano, el timonel hacía guardia de 2 horas porque se estimaba que más allá de ese tiempo no podía mantener la concentración y luego 4 horas de descanso, manteniendo ese ritmo mientras durase la navegación. Yo estuve casi un año en ese buque, 1962-1963, y aprendí a navegar de otra manera. La naviera Federico Fierro se acogió en 1978 a los créditos blandos del Banco de Crédito Industrial y construyó 2 barcos modernos, el Ana Teresa y el María del Coro, pero no sabiendo gestionarlos,
dejó de pagar su amortización, por lo que le fueron confiscados. Esta naviera cerró en 1984. Muchas gracias.